Hola amigos, los saluda Juan Tábara de Carros OK. Hoy día en Carros OK en vivo tenemos los 10 grandes de la producción automotriz global al tercer trimestre del 2020. Queremos compartirles este programa, ya lo tenemos nosotros en nuestra zona del blog de Carros OK. Ahí tienen ustedes la información mucho más ampliada con todos los datos de lo que vamos a mencionar en este programa. China se apuntala como el país más importante en el sector automotriz. Durante 20 años China ha venido avanzando positivamente para ser ahora el líder de la industria en todo el mundo. En el año 2000 China todavía tenía un proceso fabril algo tímido, todavía se encontraba en el puesto número 9 con un nivel de producción de 1.900.000 que realmente todavía no impactaba en el mundo. Sin embargo, a modo de deportista, en el año 2010 dio el salto con garrocha para posicionarse en el puesto número 1 y agarrarse de este puesto de una forma férrea, una forma firme para mantenerse en ese lugar durante los siguientes 10 años más liderando el mercado, pese a que en el año 2020 hemos tenido todo el problema del COVID-19. China queda como el líder absoluto en el sector automotriz, y no solamente en el sector automotriz, sino en diferentes sectores industriales. Por eso es que China es considerado la industria del mundo, con 17 millones, cercano a 17 millones al finalizar el tercer trimestre del 2020. China se hizo prácticamente o se adueñó prácticamente del sector automotriz y se despuntó por completo de su seguidor Estados Unidos, que al inicio del siglo XX Estados Unidos dominaba el mercado en cuanto se refiere a la producción automotriz. De 32 millones de vehículos que se fabricaban en el mundo, el 90% le correspondía a Estados Unidos, es decir, un poco más de 28 millones de vehículos se fabricaban en Estados Unidos. Sin embargo, al correr de los años, a partir del año 2000, Estados Unidos se desinfla prácticamente y queda totalmente como desvinculado de la producción para quedarse solamente con un poco más de 6.230.000 al tercer trimestre del 2020, una diferencia exorbitante, 172% en promedio, que hacen que China sea el líder en el mundo. El otro país que también decepciona es Japón. Japón había avanzado muchísimo, tomó a Estados Unidos como la base para desarrollar el mercado norteamericano y el mercado canadiense, donde se asentaron varias de sus plantas. Japonesas como Toyota, Honda fueron a esa zona de Canadá y a Estados Unidos para por ahí empezar a abastecer no solamente esos mercados, sino abastecer a los mercados latinoamericanos y del Caribe. Sin embargo, al 2020 Japón se cae al tercer lugar de un segundo puesto que se encontraba en el año 2000, una producción cercana a los 10 millones para caer a un nivel inferior a 6 millones, un promedio de 5.693.000 vehículos produjo Japón en el tercer trimestre. Un lugar que realmente deja mucho que desear porque Japón había avanzado muchísimo. En el caso de Alemania es el gran perdedor, también igual que Francia. En el tercer lugar se encontraba Alemania con 4.900.000 vehículos producidos. Esa posición baja al cuarto lugar para quedarse en ese lugar durante los siguientes 10 años con un nivel de producción realmente muy pobre, 2.100.000 más o menos, 2.155.000 aproximadamente, que hacen que Alemania se haya despintado y que todavía, desde mi punto de vista, los alemanes, siendo totalmente nacionalistas, podrían
estarse preguntando qué nos pasó, por qué no logramos avanzar en un proceso fabril en el que veníamos avanzando tecnológicamente y que probablemente por el hecho de que uno de los fabricantes, en este caso Volkswagen, en el año 2015, que trató de engañar al mundo poniendo unos sistemas de anticontaminación que supuestamente decían que contaminaba menos, pero cuando se hicieron las pruebas, finalmente arrojó de que los volúmenes de contaminación ambiental eran muchísimos más altos de los que ellos decían que sus vehículos contaminaban. Una pena realmente que seguramente ha influido para que Alemania baje en su nivel productivo, y esto obviamente se refleja en el nivel de ventas también, ¿no? Recuerden ustedes que Volkswagen es uno de los grupos más grandes en Alemania, tiene algo de 157 plantas desperdigadas alrededor del mundo y cuenta con algo de 12 marcas también. Entonces creemos que el grupo Volkswagen habría sido el decisor muy importante para que Alemania se caiga y decepcione en ese nivel productivo. En el caso de Francia es uno de los grandes perdedores, repito, porque se cae al 10º puesto. Ya desde el año 2010 se veía que Francia cae y se mantiene en ese puesto 10º. Francia estaba en el 4º lugar, fabricando más o menos 400,000 vehículos, si bien es cierto, ha crecido un poco ahora por las alianzas estratégicas que ha desarrollado. Recuerden que, por ejemplo, el grupo franco-ítalo-americano ahora ya es el grupo Stellantis. Estamos hablando del grupo Peugeot, el grupo Citroën, y tenemos también al grupo Dongfeng, que es el grupo chino, que hace poco se acaba de asociar con FCA. FCA es Fiat Chrysler Automóviles, que fabrica muchos vehículos, como en el caso de Dodge Chrysler, tiene también a Jeep y diferentes marcas, como en el caso de Alfa Romeo y muchas marcas más que ahora se convertiría de repente tal vez en el 4º grupo automotor más importante. Esperemos que eso lo apalanque, Stellantis apalanque para que ese posicionamiento mejore en cuanto a productividad se refiere. El otro país que se mantiene en su 5º puesto es Corea del Sur. Corea del Sur desde el año 2000 mantiene el 5º lugar, igual que en el 2010 y al 2020, al cerrar el tercer trimestre, sigue en ese puesto. Sin embargo, lo que avanza para el caso de los coreanos es el hecho de avanzar en producción. Recuerden, por ejemplo, que con el problema de la crisis asiática, Corea se vio afectado muchísimo. Marcas como Kia entraron en un franco proceso de crisis para ser compradas posteriormente por Hyundai. Hyundai compra a Kia en ese momento y hace que avance, y esto llevaría a que en este caso Corea del Sur, de más o menos un promedio de 900,000 vehículos que fabricaba en el año 2000, avance a un promedio de 2,5 millones de vehículos. Un avance muy importante en el tema fabril. En el caso de España, ubicado en el 6º lugar, España decepciona también en Europa porque se cae al puesto número 8 en el 2010, y en el puesto igual número 8 se mantiene en el 2020. Una producción realmente muy pobre todavía. España más o menos fabricaba algo de 3 millones, España se cae a 1,5 millones, 1,537,000 vehículos más o menos. Y en el caso de México es el país que sorprende en América. Este país centroamericano prácticamente desplaza al gigante Brasil, que se encontraba en el año 2000, Brasil se encontraba en la 12ª posición y avanza mucho en el año 2010. En el año 2000
Brasil en el puesto número 12, con una producción de 1,5 millones de vehículos, avanza hacia un puesto muy expectante, hasta el puesto séptimo. Sin embargo, al finalizar el tercer trimestre del 2020, Brasil se cae al puesto número 9 para cederle a los mexicanos el puesto que ellos tenían antes, que habían avanzado, y México se encuentra ahora en el puesto número 6. En el caso de los mexicanos, se encontraba en el puesto número 7 más o menos, sí, 6, no, en el puesto 6 se encontraba México en el año 2010. Ese puesto lo mantiene México, ha crecido muchísimo en este sentido. Miento, en el año 2010 México estaba en el puesto número 10. La India es el que estaba en el puesto número 6. La India se cae, es el país que también crece, se encontraba en el puesto número 15 en el año 2000, Brasil en el puesto número 12, la India sube al puesto número 6, pero la India cae al puesto número 7 en el 2020. Una composición del mercado que cambia todo el escenario de lo que existía en el siglo XX, al inicio del siglo XX, repito, donde dominaba Estados Unidos con una producción que se acercaba superaba los 28 millones de un total de 32 millones que se fabricaban. Un impacto fortísimo en el tema por el lado de China, que ha logrado avanzar muy fuerte para liderar el mercado. Y en este sentido, China se constituye como la potencia no solamente en fabricación de vehículos con motores convencionales, o motores a combustión, sino que ya es la potencia que va a avanzar para el desarrollo de vehículos eléctricos y los híbridos, dado que China ha adquirido minas de litio en Congo que le aseguran un abastecimiento por lo menos para unos 200 años. Los invito, amigos, a revisar el blog de Carros OK, ahí tienen la información ampliada para que vean ustedes este posicionamiento, cómo es que se modifica todo, cómo es que cambia todo. Ahí van a ver ustedes la información completa y no olviden, ahí está nuestro canal, ahí está el dedito para que se suscriban, pónganle la mano, el dedito y ya están dentro de Carros OK Perú por esta plataforma de YouTube. Los espero en otro programa más. No olviden, suscríbanse, necesitamos sus suscripciones.